En esta oportunidad ya estamos en el análisis de la situación más contemporánea del sistema educativo argentino, que es el objeto de estudio en el cual, como futuros profesores, se van a desempeñar. Entonces, una de las cuestiones que tenemos que tener presentes en el estudio del sistema educativo contemporáneo es que ha sido objeto de sucesivas reformas por parte del Estado, ¿no? De esto ya hemos hablado y hemos introducido el tema en la unidad 4, cuando analizamos precisamente los cambios en el rol del Estado a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pues en la última década del siglo XX comenzó un proceso muy agresivo, intenso, que se evidenció a través de una profusión de normas por parte del Estado Nacional que reformaron de manera sustantiva el sistema educativo argentino y que generaron muchas consecuencias en las dimensiones que analizaban, ¿no? En términos de la sistematización del sistema, en el plano del gobierno del sistema, y que si bien retomaron una continuidad en el rol subsidiario del Estado en materia educativa vía la provincialización y la desregulación de la educación privada, si bien eso ha sido profundizado en este siglo de reformas, también hay que encuadrarse en el marco de la reforma global del Estado argentino que aconteció en esa década, ¿no? Estos cambios tuvieron un impacto muy profundo que fueron objeto de una posterior reforma que es tema de la unidad 6, ¿no? Entonces, en esta oportunidad vamos a analizar el primer ciclo, lo que llamamos el primer ciclo de reformas educativas contemporáneas, desde el punto de vista de la normativa nacional. Nos ubicamos ya en la unidad 5, ustedes en la guía tienen un exhaustivo análisis de los procesos de reforma del Estado argentino y cómo ahí vamos a ver una continuidad con el terrorismo de Estado en la década del 70, con la finalización de la provincialización del nivel primario nacional, y cómo en el periodo de retorno a la democracia, en el primer gobierno constitucional, eso se viene entre una especie de impas, no estando profundo dado el recorte presupuestario que sufre el sector educativo. De todas formas, con el cambio de gobierno constitucional en 1989 se inicia otro gobierno que se va a extender durante 10 años, ya que en el medio se produce la reforma constitucional, por la cual se va a reducir el periodo del mandato del presidente o presidenta de la Nación de 6 a 4 años y se va a permitir la reelección presidencial. Por tanto, el presidente peronista que asumió en 1989, Carlos Menem, va a estar 10 años en el poder, hasta 1999, y va a iniciar un proceso muy profundo de reforma del Estado argentino. Esto está explicitado con algunas características generales en la guía de la semana de esta clase, en el cual va a recomponer desde la perspectiva propia de la moderna derecha los vínculos entre el Estado y la sociedad y va a reducir muchos aspectos vinculados con las instituciones y las políticas sociales, ¿no? Entre ellos, uno de los servicios más afectados es el servicio educativo, dado que el gobierno nacional va a retomar las políticas de transferencia bajo el argumento del federalismo, y podemos ver cómo es todo este impulso nacionalizador que había caracterizado al sistema educativo desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, había comenzado a frenarse a mitad de la década de 1950, es retomado e impulsado durante este gobierno. Nosotros habíamos hecho especial hincapié en la ley que se aprueba en diciembre de 1991 y que se promulga en enero de 1992, por la cual se dispuso la transferencia de los servicios educativos nacionales que todavía están bajo la órbita del Estado Nacional, que eran los del nivel secundario en todas las modalidades, y la educación terciaria, ¿no? La educación terciaria que se concentraba principalmente en la formación docente, pero también teníamos la formación técnica y la formación artística, ¿no? Todas estas transferencias, las del nivel primario, que se inició en 1962, 30 años antes de la aprobación de esta ley, y que se continuó durante los gobiernos dictatoriales de Onganía entre 1968 y 1970, y de Videla en 1978, y que es retomada por el gobierno de Menem en el periodo de 1991
la aprobación de esta ley, su promulgación en 1992, y que se va a extender de manera muy conflictiva hasta 1994, cuando terminan de firmarse los convenios de transferencia. Todas estas transferencias nunca fueron iniciativas de las provincias. A pesar de que tenemos un régimen federal de gobierno, las provincias no reclamaban tener sus escuelas, sino que se planteó desde el nivel central. Fue una imposición del Estado central a los gobiernos provinciales de manera muy traumática y muy conflictiva, ¿no? Fueron medidas ejecutadas como un mero asunto administrativo, ¿no? Regido por pautas económicas financieras, a pesar de que significaron un profundo cambio en la orientación política educacional del país, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener muy presentes, y por eso siempre cuando desarrollamos el tema del primer ciclo de reforma, yo hago mucho hincapié en esta ley, ¿no? En el efecto tan negativo para la sistematización del sistema educativo, ¿no? Durante todo el periodo que se va a extender la ejecución de los convenios de transferencia que dispuso esta ley, que se va a extender entre 1992 y 1994, va a haber una gran cantidad de protestas y de oposición por parte de todos los actores sindicales, la comunidad educativa, los diferentes niveles, incluso el universitario se va a involucrar, ¿no? Pero fue una transferencia que, al igual que lo ocurrido con el nivel primario en la década del 60 y la década del 70, se ejecutó sin recursos adicionales y solo con la promesa del Ministerio de Economía, a cargo de Domingo Cavallo en ese momento, de que la situación fiscal del país iba a mejorar y que las provincias iban a recibir recursos excedentes, ¿no? Que les iba a alcanzar a ellas para financiar o solventar los gastos que iba a derivar ahora tener que hacerse cargo de más escuelas. Recordemos el artículo 23 de esta ley, ¿no? Que le habíamos dado especial hincapié en nuestro anterior video, donde habíamos comentado cómo ese artículo las obligaba a las provincias a mantener los mismos niveles de aportes al sector privado transferido, ¿no? Porque se transfieren, además de las escuelas secundarias y de los institutos terciarios públicos nacionales, todo el sector privado que abarcaba escuelas de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario y de nivel terciario. Todo eso lo reciben las provincias y están obligadas a mantener los aportes, y el Estado no les da fondos adicionales para solventarlo. Podemos sacar claramente una medida de ajuste fiscal, es una medida, como les decía previamente, de carácter administrativa, regida por un patrón económico financiero que suponía ajustar el Estado, o ajustar este costo, que formaba parte de los compromisos que el Estado argentino había asumido con los organismos internacionales de financiamiento, de reducir el gasto público, ¿no? La transferencia en realidad también hay que verla como algo que fue aceptado por las provincias por la capacidad de negociación política que tuvo el Estado, el gobierno nacional, ¿no? El Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Que impuso su voluntad sobre la capacidad de negociación de las provincias. Las provincias que más tardaron en firmar los convenios de transferencia fueron aquellas que tuvieron cierta capacidad de negociación y que obtuvieron algún tipo de fondo adicional ya en el año 93 o en el año 94, debido a que el Estado Nacional tenía que deshacerse de esas escuelas y esos institutos terciarios y pasárselos a las provincias, porque tenía que cumplir con los objetivos de ajuste que había fijado en sus compromisos con los organismos internacionales. Recordamos acá los dos tipos de argumentos que sustentan esta política de transferencia. Por un lado, el argumento federal, del régimen federal de gobierno, ¿no? Que el federalismo constitucional iba a permitir un mejor uso de los recursos de todo tipo, educativos, didácticos, infraestructuras financieras, porque las provincias iban a hacerse cargo de sus sistemas escolares, ¿no? Y que, por otro lado, iba de esta forma poder definir la política académica, curricular, de sus instituciones escolares ubicadas en su territorio, sin la presencia de las instancias federales de control, como suponía tener escuelas nacionales en territorios provinciales, ¿no? Y el otro argumento es el programa neoliberal del gobierno peronista, que asumió en 1989, que se extendió durante 10 años y que fue continuado por el gobierno de la Alianza, que asumió en 1999 y que terminó en el año 2001, ¿no? En este caso igual hay que ubicarlo, ¿no? La transferencia fue dispuesta por el gobierno de Menem,
y fue la primera política que tomó, ¿no? Tratar de, bajo el argumento de federalizar la educación, ¿no? Con un criterio básicamente economicista, cuyo objetivo era la reducción del déficit fiscal y de la burocracia federal en materia educativa, ¿no? Fue una imposición a las provincias que suponía un reordenamiento contable del presupuesto del Estado Nacional, ¿no? En ningún caso fue algo que las provincias reclamaron, ¿no? Fue algo impuesto por las provincias. Una vez ejecutada, o aprobada, mejor dicho, esta ley y en plena ejecución, en abril de 1993, se aprobó la Ley 24.195, la Ley Federal de Educación, que fue derogada en el año 2006 por la actualmente vigente Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206. Esta ley es la primera ley que aprobó el Congreso en la historia de Argentina en función de sus atributos constitucionales, tal como lo vimos en las bases constitucionales de educación, que le corresponde al Congreso aprobar leyes de organización y de base de la educación, ¿no? Todavía aquí no estaba vigente la reforma constitucional, pero sí estaba vigente la cláusula de progreso, ¿no? El actual inciso 18 del artículo 75, por el cual el Congreso tenía que dictar planes de instrucción general y universitaria, o sea, legislación educativa para el conjunto del sistema. Es una ley muy importante porque supuso una modificación de la estructura académica a través de una extensión del rango de obligatoriedad de los estudios, ¿no? Es una ley que tornó obligatoria la educación inicial de la sala de 5 y modificó sustantivamente la organización de los ciclos y niveles de lo que antes era la educación primaria y la educación secundaria, transformándolas en una educación general básica de 9 años de duración, podríamos decir. La ley no es tan explícita en ese sentido, que era obligatoria, y una educación polimodal que se ubicaría después, ¿no? de esta educación general básica. Y a su vez una educación superior con dos sectores, el universitario y así denominado no universitario. Y se le da centralidad aquí al Consejo de Ministros, al Consejo Federal de Cultura y Educación, que había sido este organismo de coordinación creado en 1972 y que habíamos comentado previamente no tuvo tanta actividad hasta la aprobación de esta ley, ¿no? Desde 1995, cuando se aprobó la tercera ley de este primer ciclo de reformas, a los ministros de las provincias o a las autoridades educativas de las provincias se sumaron 3 representantes del sector universitario. Ni la ley, o sea, mejor dicho, la ley, ni el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional, ni los 3 documentos legislativos que se generaron en el proceso de deliberación del proyecto de ley, todo esto durante el año 1992 y 1993, en ninguno de estos documentos vamos a encontrar fundamentos de tipo técnico-pedagógico que incluyeran un diagnóstico de la realidad socioeducacional a la que tenía que regular esta ley, ¿no? No había un estudio del impacto de las transferencias, un estudio de las burocracias provinciales en términos de qué podían hacer con un sistema educativo descentralizado, ni tampoco un reconocimiento de la diversificación dispersa y la desarticulación del sistema que ya hemos analizado y que distintos trabajos que se habían publicado para esos años, trabajos de investigación habían evidenciado, ¿no? Es una ley muy ambigua, la Ley Federal de Educación es una ley que no establece con precisión estas definiciones que tenemos acá en la plantilla, o sea, la duración específica de la EGB, ni tampoco plazos específicos, sino que todo lo deja a la negociación que van a hacer los ministros en el ámbito de este Consejo Federal de Cultura y Educación, ¿no? Tampoco es clara en la delimitación de las funciones del Poder Ejecutivo Nacional con precisión, le deja también, por otro lado, podemos decir, hasta amplios márgenes de discreción para reglamentar la ley vía decretos, digamos, esto es algo que plantea Norma Pellegrini en su trabajo, ¿no? Cómo la ley delega en otras instancias que debería tomar el Congreso, se delega en otras instancias en el Poder Ejecutivo, en el Consejo Federal, decisiones sobre la instrumentación de esta reforma tan profunda, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo,
el artículo 51 y el artículo 52 vemos estas diferencias, ¿no?, en términos del rol del Poder Ejecutivo Nacional. Si vemos, por otro lado, la ambigüedad la podemos ver entre el artículo 66 y el artículo 69, ¿no? Es muy importante, está ya en las disposiciones transitorias de la ley, cómo se delega la definición de la duración de la educación obligatoria, de los plazos, de las orientaciones de la educación polimodal, de la formación docente, de la instrumentación de la obligatoriedad. Todo eso se delega a que sea discutido en este Consejo Federal de Cultura y Educación, que hoy por hoy se llama Consejo Federal de Educación, ¿no? La ley supone, o al menos declara, un federalismo de concertación. O sea, dice, todo esto se tiene que concertar en el ámbito del Consejo Federal, con los ministros, con el Poder Ejecutivo Nacional, con las universidades, pero sujeta a la ley, por otro lado, su carácter vinculante a la aprobación por parte de las legislaturas provinciales de leyes que se adecúen a esta ley. Esto es lo que nos plantea los artículos 66 y 69. 66 dice, bueno, todo esto lo acuerdan en el Consejo Federal, pero el 69 las obliga a las provincias a que adecúen su estructura académica, su política curricular, la organización de todo el sistema, de cada sistema provincial, a lo dispuesto por la ley federal, que a su vez no es ambiguo en sí mismo. Fíjense la situación de falta de precisión normativa y resolutiva por parte de la norma. Si una norma lo que tiene que ser es clara, precisa, más en este caso, más allá que se trata de un piso mínimo federal, un piso federal de base. Ese piso tiene que garantizar precisamente la igualdad. ¿Por qué? Porque esto es algo que tenemos que hacer cuando leamos la ley. Lo primero que vamos a hacer es leer el artículo 1, la ley que nos dice ahí que regula el ejercicio del derecho a enseñar y aprender, previsto en el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Esa es la forma que tenemos que comprender a la Ley Federal de Educación, que es la Ley Federal de Educación, que es una ley que regula el ejercicio de este derecho humano fundamental. En suma, es una ley ambigua, le falta un plan programático para establecer plazos de reforma, para establecer los recursos, ¿no?, que tiene que tener implicado llevar adelante una EGB de 9 grados, los recursos que supone la capacitación docente, la formación docente para este sistema educativo reformado. Nada de eso está previsto en la ley. Tampoco se prevé plazos específicos para la gradualidad, con un horizonte factible, sino que si todo eso se discute en el plazo de un año en el ámbito del Consejo Federal. Su instrumentación, su interpretación quedó, por lo tanto, en manos de las propias autoridades políticas, tanto nacionales como provinciales, y por eso ocurrió lo que ocurrió, ¿no? La explicación de la estructura académica de la ley fue sumamente dispersa, eso lo van a ver en el texto de Cenes González, las diferentes opciones de aplicación que tuvo y que, por supuesto, fragmentaron el sistema educativo, ¿no? Se agudiza un problema histórico de desigualdad educativa, ¿no? Es una ley muy importante, que sin duda, y que generó una situación muy problemática para la sistematización del sistema y, por supuesto, para garantizar el ejercicio del derecho a la educación en los niveles de educación obligatorios extendidos. No pensemos que ahora tenemos una extensión de la obligatoriedad que se hasta los 10 años. En el año 1994 se llevó adelante la reforma constitucional, la tenemos acá presente por dos razones, porque la reforma, tal como vimos en el video específico de clases de bases constitucionales, introduce nuevos contenidos al derecho a la educación, y por otro lado, ahora vamos a ver al final de esta presentación, la reforma reconoce la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, ¿no? Que eso va a entrar en colisión con la tercera ley que se aprueba en este periodo del primer gobierno, del primer periodo de gobierno de Carlos Menem, que es la Ley de Educación Superior actualmente vigente, la Ley 24.521. En esta oportunidad, en este cuatrimestre, vamos a tenerlo con un contenido más subsidiario, secundario. Le vamos a dar centralidad a la Ley Federal de Educación, pero me parece importante tener presente que el primer ciclo de reformas se concluye con esta ley, que a diferencia de las otras dos, es una ley que sigue vigente, ¿no? Tuvo dos enmiendas, la Ley de Educación Superior, una en el 2013 y otra en el 2015, pero el núcleo sustantivo de los mecanismos de evaluación y acreditación de la calidad universitaria se mantienen, digamos, o no fue modificado. Es una ley muy importante que
entró en colisión, les decía, con lo que establecía la Constitución reformada un año antes. Entonces se plantea un problema de constitucionalidad de la ley que ahora vamos a mencionar, ¿no? Algunas cuestiones relativas al gobierno del sistema. La Ley Federal de Educación nos deja una estructura tripartita, como lo van a ver en la bibliografía, de gobierno con 3 niveles: el nivel federal, a cargo de este Consejo Federal de Cultura y Educación, en ese momento así llamado, hoy por hoy se denomina Consejo Federal de Educación, eso es del año 2006, cuando se aprobó la Ley de Educación Nacional actualmente vigente, se le cambia la denominación a este Consejo de Ministros que había sido creado en 1972 y que la ley le da funciones específicas como ámbito de concertación, ¿no? Como el ámbito donde se tenían que definir la duración específica de la educación general básica, la gradualidad de la implementación de la educación obligatoria, las orientaciones de educación polimodal, la forma de organizar la formación docente, acciones sustantivas de la reforma iban a ser definidas en este ámbito, ¿no? Con la aprobación de la Ley de Educación Superior en 1995, el Consejo Federal va a incorporar a 3 miembros del Consejo de Universidades, que es un organismo que se crea con la Ley de Educación Superior en el año 95. Por lo tanto, en el Consejo Federal está una composición que se mantiene hoy por hoy en la actualidad. Tenemos las 24 jurisdicciones provinciales más 3 integrantes del Consejo de Universidades como miembros de este Consejo Federal, que está presidido por el Poder Ejecutivo Nacional a través de su ministro del área. El segundo nivel de gobierno es el entonces denominado Ministerio de Cultura y Educación, cambió de denominación hasta la actualidad, que se denomina Ministerio de Educación, tuvo diferentes nombres en los años posteriores a la aprobación de esta ley. Y el nivel jurisdiccional. La ley, lo que hace la ley federal es ratificar la organización descentralizada del sistema educativo argentino, ¿no? Las autoridades provinciales son las responsables de la planificación, de la administración, del pago de sueldos, del financiamiento de sus sistemas escolares, de la supervisión de la educación privada. Todo está bajo la órbita de los 24 gobiernos provinciales, ¿no? La ley ratifica esta estructura descentralizada que había sido impuesta, como decíamos al principio, por el Estado Nacional a través de las políticas de transferencia en 1962, en el periodo 68-70, en 1978 y en el periodo 1992-1994, por distintas políticas de transferencia sin una ley marco. Fíjense cómo es al revés. Esta ley tuvo que haber sido, la ley federal, primero, la primera acción, y luego debería haber habido leyes de transferencia, ¿no? Pero se trató de la transferencia de un acto meramente administrativo, como decíamos, regido bajo una lógica financiera de ajuste del sistema, del costo educativo. Uno de los aspectos que me parece importante tener presente es que con la reforma de la estructura académica, lo que cambia mucho sustantivamente y de manera problemática es el nivel secundario, que hoy por hoy se vuelve a llamar nivel secundario, ¿no? En esta plantilla lo que vemos es cómo la educación secundaria fue modificada. Me pareció bueno traer estos datos históricos, ¿no?, generales, sobre las características de este nivel, que había sido para pocos, con poca oferta, pocos estudiantes, con una regulación, ¿se acuerdan?, de la educación particular, con la ley 934 de 1878, ¿no? Pero con un alcance muy limitado. Hasta 1952 desarancelada la educación secundaria, y por eso nos da también el carácter selectivo. Y en 1984 recién se eliminan los cupos y los exámenes de ingreso al nivel secundario en los colegios nacionales, algo que persiste todavía en algunos sistemas educativos provinciales, ¿no? Ahí tienen unos datos de la evolución de la matrícula, ¿no?, desde 1930 hasta 2007, la cantidad específica de alumnos, y unos datos más contemporáneos de la tasa neta de escolarización, o sea, toda la población que está incluida en el nivel secundario, ¿no?, específicamente cómo avanzó entre 1980 y el año 2013, ¿no? Incorporada, no de graduación, o sea, cuánta gente está, ¿no? Como ven, es un nivel que era para muy pocas personas, pocos estudiantes,
y que tenían mecanismos restrictivos para el ingreso, era arancelado, con exámenes de ingreso, con cupo, y que gradualmente fue modificado. Sobre esta realidad educativa es la que se dispone fragmentar al nivel, ¿no? Crear una educación general básica de tercer ciclo que va a afectar algunos años de la escuela secundaria anterior a 1993, y una educación polimodal no obligatoria, que eso es lo que fue diferente en la aplicación, ¿no? Lo más crítico de la aplicación de la estructura académica dispuesta por la Ley Federal de Educación fue precisamente la ubicación del séptimo grado, dónde dejarlo, en el nivel primario, pasarlo al secundario, y ahí nos vemos otra vez el rol subsidiario del Estado en materia educativa, como eso lo delegó a las provincias a que lo instrumenten de acuerdo a sus posibilidades y decisiones. En el primer ciclo de reformas vamos a ver acá algunos datos vinculados con la organización de esta educación general básica de tercer ciclo LGB, y la educación polimodal, ¿no? En 1993 el Consejo Federal aprobó la resolución 30 que le dio pautas académicas e institucionales a esta LGB3, pero con la aplicación provincial diferente. En 1996 recién se va a aprobar la resolución 54, que es la que va a organizar desde el punto de vista académico a la educación polimodal, que no era obligatoria, ¿no? Y aquí vemos las tres funciones que se reconocen para este nivel educativo, ¿no? Con esto lo que vemos es cómo se fraccionó este nivel secundario, ¿no? Y cómo se profundizó desde el punto de vista normativo la tendencia histórica a la organización académica de este nivel, ¿no? Dándole una formación más generalista, no tan disciplinar, ¿no? De hecho, el nombre polimodal elimina las distintas modalidades previamente existentes de industrial, comercial, bachiller. Entonces, acá lo que vemos es que la normativa, basada en la legislación, en la Ley Federal de Educación, favorece una formación más generalista, pero las provincias van a aplicarlo de manera diferente a esto, y esto va a profundizar la diferenciación. ¿Qué otras acciones podemos identificar en este periodo de reformas de la escuela secundaria, del Plan Social Educativo, aprobado también en el año 93, pero por una resolución del Ministerio de Cultura y Educación, estaba dirigido a nivel inicial a la EGB y al polimodal? Se trató de una línea focalizada para compensar, no había una idea de que había falencias en las escuelas que eran los sectores más pobres, por lo cual tenía dos programas previstos, uno para infraestructura, otro para mejoramiento de calidad, y con esto se contradice todo ese discurso del gobierno de entonces de favorecer la descentralización y el centralismo educativo, porque se trataba de una acción directa, ¿no?, del Estado-Nación sobre las provincias para compensar, era muy focalizada, no para el conjunto del país, sino para compensar las falencias, ¿no? Y a su vez se nutrió el Plan Nacional de Becas que se estableció en 1999 y que fue posteriormente reconstituido desde 1999. Como vemos, lo que está ausente en estas plantillas es la cuestión salarial, ¿no? Los salarios docentes no son parte de la negociación nacional, de la política nacional del gobierno de entonces. Esto está caracterizado, todo este periodo, de la ley de transferencia, de la ley federal de educación, de la ley de educación superior, por huelgas docentes, por protestas y críticas. El gobierno nacional no con una paritaria nacional docente, y delegó a las provincias la capacidad de negociación o no con sus respectivos sindicatos en sus jurisdicciones, porque si el Estado Nacional no tiene escuelas a cargo, que es una cuestión de responsabilidad de las provincias. Si las provincias no pueden pagar los salarios docentes, decía el presidente de la Nación, ¿por qué vamos a hacerlo nosotros? No es responsabilidad. Ellas tienen que hacer su ajuste, su racionalidad en el uso de recursos, por lo tanto es una responsabilidad de las provincias las huelgas y no poder resolver el problema docente, ¿no? Esto fue tan grave que se estableció la carpa blanca frente al Congreso como mecanismo de protesta, una acción de toma de un sector de la Plaza del Congreso de la Nación, que estuvo más de 1000 días, instalada ahí, que finalizó en 1999. ¿no? Fue un periodo muy crítico que da cuenta de la retracción del Estado, del rol subsidiario y de la comprensión de la educación no como un derecho, ¿no? Que eso es algo propio de la moderna derecha en la educación, algo que hacemos mucho hincapié, ¿no? Finalmente,
si bien les decía, no vamos a darle centralidad en el desarrollo de contenidos, en este cuatrimestre a la reforma del primer ciclo de reformas educativas, a la reforma universitaria, me parece importante ubicarla, ¿no? Porque formó parte de toda esta política de entonces, ¿no? Vamos a ver que hasta la aprobación de la Ley de Educación Superior en agosto de 1995, esos primeros años, vamos a tener una gran creación, gran cantidad de creación de universidades, tanto nacionales y privadas, sin ningún criterio de planificación. Se crean respondiendo a diferentes intereses, pero no una planificación integral de la oferta, sin recursos además para el sector, y se crean mecanismos de coordinación distintos. Por un lado, los CEPRES, los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior, que agrupan porque existen a las autoridades provinciales de una región, junto con las instituciones universitarias ubicadas en esas provincias. Por ejemplo, el CEPRES del Noroeste incluye a los ministros o autoridades equivalentes de educación de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, junto con las autoridades de las universidades públicas y privadas allí ubicadas, ¿no? La idea es planificar la oferta. Se crea también el FOMEC, el Fondo para el Mejoramiento de la Calidad, que es dinero que era dinero que se concursaba para que las universidades adquirieran bibliografía, material para laboratorios, para infraestructura. Y el programa de incentivos para docentes e investigadores, que todavía continúa, que ponía en competencia a los docentes para acceder a un plus salarial en función de su productividad académica. En 1994, como les decía previamente, con la reforma constitucional se consagra la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, pues ahí en siglas, ustedes saben que me gusta usar siglas, pero en este caso es necesario para aprovechar el espacio, que va a ser la que va a entrar en contradicción con la ley que se aprueba el año siguiente, que sigue vigente en la actualidad, ¿no? La ley, si bien reconoce la autonomía institucional y académica en el artículo 29, tal como lo prevé la Constitución, dispone toda una serie de control de los estatutos por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Eso lo dispone el artículo 34. El Poder Ejecutivo puede revisar y controlar los estatutos y ordenarle a las universidades que lo cambien. Establece un nuevo organismo de gobierno y coordinación, que es el Consejo de Universidades, que va a tener muchas funciones en materia de regulación de títulos, en materia de aprobación de estándares de evaluación y acreditación de carreras de grado y posgrado, que es lo cuarto que aparece en la plantilla, que es cómo introduce todos los mecanismos de evaluación y acreditación universitaria a través de la figura del Estado evaluador. O temas que no vemos en este cuatrimestre en particular, temas que solemos desarrollar en las clases teóricas, pero me parece importante tener presente cómo se instala este mecanismo que ya está, que se introdujo con la Ley General, se instala con mucha precisión en la Ley de Educación Superior en 1995, con la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que tiene 4 funciones. Todo este mecanismo sigue vigente a pesar de las enmiendas que tuvo la Ley de Educación Superior en 2013 y 2015. Estos mecanismos se mantienen y que son la expresión más clara de la moderna derecha. Es un logro discursivo y político que la moderna derecha en materia educativa ha tenido y que se ha instalado y se mantiene por todos los gobiernos que han continuado desde entonces, ¿no? La CONEAU lleva adelante 4 funciones: evalúa y acredita carreras de grado de interés públicos, entre ellas psicología, entre ellas los profesorados de las universidades, evalúa y acredita carreras de posgrados en todas las áreas de conocimiento, realiza evaluación institucional, algo que la UBA no lo hizo, y realiza evaluación de proyectos de nuevas carreras y proyectos de nuevas instituciones. Como vemos, todos estos mecanismos de control abstracto de los estatutos en el artículo 34, de evaluación y acreditación de carreras de grado de interés públicos en el artículo 30 y 43, fíjense, son los mismos números, 34 por un lado, 43 por el otro. Estos mecanismos fueron muy conflictivos en el momento de la aprobación, las universidades se opusieron. ¿Y qué ocurre cuando considera el titular de un derecho que ese derecho no es respetado, que la ley no respeta lo que dispone la Constitución, apela a la justicia? Y acá se dio lugar a la judicialización de la cuestión universitaria, por el cual quedó vigente para el caso de la UBA un fallo en primera instancia
que se le reconoce precisamente, se reconoce la postura de la universidad en ese momento, que denunciaba la inconstitucionalidad de la ley, que en estos artículos que menciono, y fallo que quedó vigente desde 1995, por lo cual la UBA está exenta de someterse al control de sus estatutos y a la evaluación y acreditación periódica de sus carreras, ¿no? Lo puede hacer voluntariamente, ¿no? Pero eso es tema de otra clase, de otro análisis. Me parecía importante dejar este tema también presentado como parte del primer ciclo de reformas y tratar de ver la bibliografía con este encuadre general de cómo se trató de una reforma tan importante, que tuvo tantas consecuencias, que nos obligan a pensar la reforma que vamos a ver en la unidad 6 a la luz de esta reforma iniciada en la década de 1900.